invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Gálatas. El libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 20. Gálatas capítulo 4, versículos del 8 al 20. Este es el mensaje número 10 en nuestra serie sobre el libro de Gálatas, el Evangelio de la Libertad. Y el nombre del mensaje es Religión o Cristo. Gálatas 4, versículos del 8 al 20, esta es la palabra de Dios. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya esforzado en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio o desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Oremos. Al abrir tu palabra, Señor, en este pasaje, declaramos nuestra completa dependencia de la obra de tu Espíritu Santo para poder entenderla y para poder aplicarla. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio, la creamos y seamos transformados. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. La película ganadora a la mejor película en el año 2014 fue la película 12 años como esclavo. No sé si algunos de ustedes la han visto, ya la pasan por televisión de vez en cuando. Pero esta película está basada en un hecho real. En 1850, antes de la Guerra Civil, en los Estados Unidos, un afroamericano libre que había nacido en el norte de Nueva York fue capturado, fue secuestrado y llevado a uno de los estados en el sur de los Estados Unidos y ponerlo a trabajar como esclavo. Él había nacido libre, él no conocía esa vida de esclavo y de repente lo llevan a ese lugar donde pasó 12 años como esclavo. El nombre de esta persona es Salomon Northus y él escribió después de que fue liberado, de que volvió a recobrar su libertad, qué fue lo que pasó durante esos 12 años, y la película está basada en ese libro. En la película hay un personaje
que interpretó la keniano-mexicana Lupita Nyong'o. Y por esa interpretación ella ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto. Si tú viste esa película, hay una escena en la cual ella es flagelada. Su amo, de nombre Edwin Epps, era salvaje, era demasiado salvaje. Y esa escena, muy posiblemente por la cual ganó el Oscar, realmente impacta. Flagelada, sin piedad. Al final de la película, cuando Salomón va a recobrar su libertad, ella le dice: yo quiero ir contigo. Salomón le dice: no puedo, no puedo hacerlo. Me encantaría llevarte, pero no puedo hacerlo. Y ella le dice: entonces mátame. Porque vivir aquí con esta persona, quien es mi amo, y cómo me trata, prefiero morir. Ahora, imaginémonos, esto no pasó en la película, pero imaginémonos que Patsy queda libre. Alguien paga por su libertad, se escapa, queda libre. Y experimenta la libertad por meses o años. Y de repente, un día dice: extraño que me flagelen. Voy a regresar al sur, voy a regresar con Edwin Epps y le voy a decir: extraño que me flageles, extraño vivir como esclava. ¿Se lo pueden imaginar? O sea, es una locura. Es una locura. ¿Cómo alguien que experimentó la esclavitud va a querer regresar a la esclavitud? No tiene sentido. Pero es exactamente lo que Pablo está mencionando en este pasaje. Y Pablo está bien preocupado. 2 veces expresa su preocupación. Vean lo que dice al final en el último versículo, en el versículo 20. ¿Saben qué? Lo que ustedes están haciendo, Pablo fundó esta iglesia. Pablo plantó esta iglesia en circunstancias difíciles porque él estaba enfermo. Pero mucha gente vino al conocimiento de Cristo, muchas vidas fueron transformadas. Y lo que están haciendo, Pablo dice: ¿saben qué? Me tienen perplejo porque ustedes quieren volver a la esclavitud. Vean por favor 3 versículos donde Pablo expresa esto. Versículo 9 les pregunta: ¿quieren volver a ser esclavos? ¿Cómo quieren volver a ser esclavos? Versículo 11: temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Planté esta iglesia, vi testimonio, vi fruto del Espíritu Santo, vi vidas transformadas, y de repente están haciendo cosas que quieren regresar a la esclavitud. Trabajé en vano. Y el versículo 19 y 20, vean por favor las palabras de Pablo: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. No lo entiendo, dice Pablo. No entiendo lo que están haciendo. Así como no entenderíamos que un esclavo regresara, un esclavo que fue libertado, regresara con su antiguo amo a una vida de sufrimiento, Pablo no entiende cómo es que los gálatas que experimentaron la libertad del evangelio quieren volver a la esclavitud de una religión. No lo entiende. Así que necesitamos entender cuál es la diferencia entre la religión y el evangelio. Necesitamos entender cuál es la diferencia entre la religión y el evangelio. Ahora, antes de continuar, quisiera hacer un resumen de en dónde estamos, porque si no entendemos dónde estamos, el mensaje de libertad del evangelio, y Pablo lo va a mencionar en el capítulo 5, se va a entender de una manera equivocada. Hace 2 domingos Fernando predicó acerca de la relación entre la ley y el evangelio, y la semana pasada yo mencionaba que si tú quieres relacionarte con Dios a través de la ley, estás mal,
Y la pregunta lógica es, ¿y entonces la ley no sirve de nada? ¿No cumplimos la ley? ¿Borramos toda la ley? La respuesta es no. La respuesta es no. Hay 3 usos correctos de la ley. 3 usos correctos de la ley. El primer uso de la ley es restringir el pecado. Dios nos ha dado sus mandamientos y estos mandamientos van a restringir el pecado. No matarás, lo va a restringir, ¿sí? El homicidio lo va a restringir. Entonces ese es el primer uso de la ley. El segundo uso de la ley es que la ley te va a decir, soy un pecador y necesito a un salvador. Necesito salvarme de otra manera. La ley me dice que soy un pecador, no puedo cumplir la ley, entonces ¿cómo me salvo? La ley te va a conducir al Salvador, a Cristo, o la ley te conduce al Evangelio. Ese es el segundo uso de la ley. Te dice quién eres, eres un pecador, no te puedes salvar por ti mismo, pero te conduce a quien sí te puede salvar. Segundo uso de la ley. El tercer uso de la ley es para que conozcas la voluntad de Dios ahora que eres cristiano, ahora que tienes el Espíritu Santo y te deleites en obedecer a Dios. Pero eso solamente pasa cuando ya eres cristiano. No te vas a relacionar con Dios a través de la ley para ver si Dios te salva. Ya has sido salvado por Cristo. Y no te vas a relacionar con la ley para que tu estatus como hijo no se pierda, porque tu estatus como hijo es seguro por Cristo y el Espíritu Santo que te fue dado y por el cual fuiste adoptado, que eso es lo que predicamos la semana pasada. Has recibido el Espíritu Santo, fuiste adoptado, por el cual tú puedes clamar Abba, Padre. Cuando olvidamos eso, entonces es que nos convertimos en religiosos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el evangelio? Número 1, la religión es esclavitud, el evangelio es libertad. Así que hablemos número 1 de la esclavitud de la religión, versículos 8 y 9. Pablo dice, antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Antes de que llegara el evangelio a los Gálatas, ¿qué religión practicaban? Pues practicaban una religión pagana en la cual había una multitud de dioses y tú tenías que adorarlo. Si querías tener suerte en el amor, pues adorabas a Afrodita. Si querías tener que tu cosecha fuera fructífera, entonces adorabas también al Dios y así a cada cosa tú tenías que adorar a cierto Dios, donde era simplemente una manipulación. Realmente no los busco por lo que son, los busco por lo que me pueden dar. Y Pablo dice, en primer lugar, no son dioses. No son dioses. Versículo 9, pero ahora que conocen a Dios, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Lo primero que tenemos que aclarar es que Pablo no les está diciendo que quieren volver al paganismo. Pablo no les está diciendo eso. No es que ellos quieren volver a los dioses paganos, a el panteón grecorromano. No, ellos no están regresando a eso. Pablo no está preocupado por eso. Entonces, ¿por qué es lo que está preocupado Pablo? Recordemos, llegaron a la iglesia en Galacia un grupo de cristianos judíos de la iglesia madre, de la iglesia en Jerusalén, que les decían a los gálatas, qué bueno que han puesto su confianza en Jesucristo. No es suficiente. No es suficiente. ¿Quieres seguir creciendo en tu fe cristiana? Te tienes que convertir en judío. Te tienes que circuncidar. Tienes que guardar las leyes dietéticas. Tienes que guardar todas las fiestas. De esa manera vas a poder crecer en tu relación con Dios. Eso es lo que va a sostener tu relación con Dios. Eso es lo importante.
Cristo está bien, le vamos a añadir a Cristo todo esto. Y Pablo dice que eso es regresar a la esclavitud. Eso es regresar a la esclavitud. Cuando quien trata de ganarse su propia salvación a través de vivir una vida moral y guardar escrupulosamente su religión, es como si estuviera esclavizado a ídolos como el paganismo y todas sus prácticas inmorales. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser? ¿Recuerdan la semana pasada que yo les platicaba de la vida de John Wesley, el padre de la iglesia metodista? Y cómo él, cuando fue a la Universidad de Oxford, formó el Club Santo. Y cómo las personas que formaban parte de ese club, las cosas que hacían. Y las cosas que hacían eran geniales. Leer la Biblia, ayunar, orar, buscar, ir a las cárceles, atender a los pobres de la ciudad. Hacían buenas cosas. Pero cuando Juan Wesley ve lo que él estaba haciendo en su vida, antes de ser cristiano, era religioso, súper religioso. Llevaba una vida moral completamente, pero estaba perdido. Estaba completamente perdido, haciendo buenas cosas para Dios y completamente perdido. O sea, Pablo no les está diciendo lo que ustedes están haciendo son cosas malas e inmorales, como lo que antes hacían en su religión pagana. Pablo no les está diciendo eso. Pablo les está diciendo, vean por favor, vamos al versículo, a estos versículos. Versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos principios ineficaces y sin valor? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Aquí Pablo se está refiriendo a las fiestas judías. Ellos están haciendo algo bueno. No están haciendo algo malo. Están haciendo algo bueno y piensan que por hacer eso bueno, Dios está más contento con ellos. Piensan que por hacer estas cosas buenas, eso es lo que sostiene su relación con Dios. Y Pablo dice no. Pablo dice, esos son principios ineficaces y sin valor. Y esto es fuerte. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque una persona religiosa es muy probablemente una persona bastante moral, es una persona que ama a Dios, ¿sí? Pero tristemente es una persona que no entiende que está perdida. Está perdida. Y Pablo dice, ustedes quieren regresar a eso, ustedes quieren regresar a hacer cosas buenas, pero están perdidos, o sea, se van a extraviar, van a volver a ser esclavos de cosas. ¿Cómo está tu relación con Dios? Una persona religiosa inmediatamente va a traer lo que él cree que es su base en su relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y entonces inmediatamente, a ver, ¿leí la Biblia hoy? Sí. ¿Pasé un tiempo en oración? Sí. ¿Le di un beso a mi esposa en la mañana? Sí. ¿Mis hijos comieron? Sí. ¿Fui a trabajar? Sí. ¿Cumplí bien el horario? Yo debo de estar bien con Dios porque he cumplido. ¿Se dan cuenta? Eso no es ser cristiano. Nunca va a ser eso, ser cristiano. No puedes basar tu relación con Dios con base en lo que haces. Esto es religión y es esclavizante. Porque siempre estás pensando, y ya lo hablamos en otros mensajes, ¿lo hice? Palomita. ¿No lo hice? Dios debe de estar molesto conmigo. Y esta es la vida de muchos. Muchos hemos experimentado esto. Y por eso es que Pablo está diciendo, ¿cómo es que quieren regresar a la esclavitud? No está hablando otra vez del paganismo, está hablando de la religiosidad, está hablando de tratar de relacionarte con Dios a través de cosas buenas, las cuales son
también ahora idolatría. Si tratamos a las cosas que no son dioses como si lo fueran, nos volvemos esclavos espirituales de ellos. Ahora, alguien puede estar escuchando esto y decir, yo no tengo problema con eso porque yo no soy religioso. El problema es el siguiente, que todo el ser humano es un adorador. La pregunta no es si eres adorador o no adorador, eres un adorador. La pregunta es a quién adoras. Si tú dices, no, espérame, yo no soy religioso, ¿sí? La pregunta para ti es, ¿qué es en tu vida lo que te da sentido? ¿Qué es en tu vida lo que te da sentido? Y lo que tú dices, esto es lo que me da sentido, no religión, no Dios, no Jesús, por favor. Pero lo que me da sentido es el dinero, lo que me da sentido es el sexo, lo que me da sentido es la comunidad, lo que me da sentido nuevamente son mis estudios, lo que me da sentido es llegar al siguiente nivel en mi trabajo. Eso que para ti es lo más importante, eso es, en términos bíblicos, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Y como no es un verdadero Dios, entonces eres un idólatra. Todo ser humano es un adorador. La pregunta es, ¿adoras al verdadero Dios o adoras a falsos dioses que pueden caer en la religión y tu Dios puede ser la Biblia? ¿En qué sentido? En el que crees que si la lees, la memorizas, la meditas, la predicas, eso es lo que te hace estar bien con Dios. Estás utilizando algo bueno, la palabra de Dios, para decir, esto es lo que me hace ser cristiano. No puede ser así. Y si estás en la irreligión, nuevamente puedes tomar las cosas buenas de Dios, como el dinero, como el sexo, como la comodidad, y llevarlo a un nivel de esto, yo vivo por esto y yo busco esto. Al final te darás cuenta que es una esclavitud, ¿sí? Al final te darás cuenta que lo único que hace un ídolo es matarte. Nunca va a poder cumplir con las promesas que te hizo. Jamás lo va a hacer. Entonces, esta nueva esclavitud, la esclavitud de la cual está hablando Pablo, esta nueva esclavitud será peor que la antigua porque no saben que están lejos de Dios. Un religioso no sabe que está lejos de Dios. El irreligioso, claro que sabe, pero el religioso no. ¿Cuál es el ejemplo que nos dio Jesús? La parábola del Dios pródigo. ¿La recuerdan? ¿La han escuchado? Estos dos hijos. Un hijo es el irreligioso, no me importa Dios, yo quiero el dinero y me quiero ir a vivir como se me pegue mi regalada gana. Pero el otro hijo, el hijo mayor, es el religioso, ese se quedó con el padre. Los dos, el hijo menor se alejó del padre, el hijo mayor se quedó con el padre. Los dos perdidos, los dos completamente perdidos. Y lo interesante es, lo triste es que al final de la historia, cuando están celebrando que el hijo ha regresado, que el hijo ha sido restituido por el padre, el hijo mayor está afuera molesto, el padre es el que lo busca y la historia termina con el religioso, con el bueno fuera de la fiesta. ¿Sí te das cuenta? Las personas religiosas no saben que están perdidas porque piensan que porque hago, debo de estar bien con Dios. Buenos religiosos, tristemente perdidos, esclavizados. Y Pablo dice, ustedes quieren volver a eso. Ustedes quieren volver a basar su vida delante del Señor. Hice, no hice, Dios está contento, no hice, Dios está molesto conmigo. Y vivir en un constante temor. Pablo dice, no, estoy preocupado por ustedes. Estoy tremendamente preocupado por ustedes.
El principio básico del mundo es que necesitamos salvarnos a nosotros mismos, seas religioso o seas irreligioso. Yo me salvo. ¿Me salvo a través de seguir todas las cosas que me dice mi religión? ¿O me salvo al poner yo lo que se debe de hacer para salvarse? Yo soy el que dicta, ¿sí? Pero al final, otra vez, soy yo. ¿Sí? No es Dios. No es Dios. Ese es el principio básico del mundo. Y Pablo dice, no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Sí? En el texto que leímos, en el orden de culto, en el texto de Colosenses, Pablo dice, miren, ustedes otra vez, no toques, no hagas esto, no hagas aquello. Y Pablo les dice, todas estas cosas tienen una muy buena reputación, pero Pablo termina tajante diciendo, no sirven para vencer el pecado. ¿Alguna vez has tratado de vencer tu pecado a través de, le voy a echar más ganas? ¿No? ¿Tienes problemas con la pornografía? Le voy a echar más ganas a cuidar mis ojos, le voy a poner una clave a esto, se le voy a decir a mi esposa, le voy a decir a otra persona que me esté diciendo cómo estoy, o sea, y voy a vencer mis pasiones sexuales desordenadas a través de simplemente echarle más ganas. No sirve. Al final no sirve. ¿Sí? Puedes a lo mejor vencer una semana, un día, unos meses, qué sé yo, pero al final no sirve. Estás batallando en tus propias fuerzas y no es la manera en la cual se vence el pecado. Si nosotros lo pudiéramos vencer, ¿para qué vino Cristo? No sirve. Y al final otra vez te lleva a esclavitud y por otro lado a un sentido de culpabilidad cuando has fallado. Espantoso. Espantoso. Una conciencia sucia. El diablo diciéndote que eres un hipócrita, ¿sí? Sintiéndote mal. No es la manera en la cual Dios quiere que vivamos. Ese no es el cristianismo. Ese no es el cristianismo. La religión te lleva a esclavitud, pero el evangelio te lleva a la libertad. Vean por favor lo que dice Pablo. Pero ahora que conocen a Dios, Pablo no está diciendo que no lo conocen. Pablo sabe que ellos conocen a Dios. Pero ahora que conocen a Dios, pero después Pablo cambia y dice algo fabuloso. Pablo dice, o más bien que Dios los conoce a ustedes. ¿Qué significa que Dios nos conoce? Pablo dice, ¿ustedes conocen a Dios? No. Perdón. Más bien que Dios los conoce a ustedes. En primer lugar, la palabra conocer en el original, en el griego, no es simplemente un conocimiento intelectual. Yo sé que la doctora Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México. Punto. ¿Sí? Cuando la Biblia habla acerca de conocer, eso lo sé, ¿sí? Pero cuando la Biblia habla acerca de conocer, habla acerca de un conocimiento por experiencia y habla acerca de un conocimiento íntimo. ¿Te has dado cuenta que cuando lees en la Biblia y que cuando Adán y Eva tienen relaciones sexuales, Abraham tiene relaciones sexuales con Sara o otros personajes, la Biblia dice y se conocieron? Adán conoció a Eva y concibió un hijo. ¿Qué significa que se conocieron? Que tuvieron relaciones sexuales. Tuvieron intimidad y a eso se refiere. Cuando la Biblia habla acerca de conocer a Dios o que Dios nos conoce, está hablando de una relación íntima y está hablando de una relación por experiencia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Lo que hace a una persona cristiana no es que tanto esa persona conozca a Dios, sino que Dios te conozca. Piénsalo, por favor. Lo que hace a una persona cristiana no es
¿Qué tanto conozcas a Dios? Oye, cuando a la edad de 15 años Dios tuvo misericordia de mí, abrió mis ojos para darme cuenta de que era un pecador y lo que Jesucristo hizo por mí. Yo ya sabía toda esa historia. Me crié como romano católico y me sabía toda esa historia, pero nunca la había entendido. Dios abrió mis ojos a esa verdad y confesé mis pecados, me arrepentí de mis pecados y le pedí a Jesucristo que fuera mi Salvador, en respuesta al llamado del Espíritu Santo. ¿Qué tanto conocía de Dios? Miren, así. Nada. Pero ¿saben qué tanto conocía Dios de mí? Toda mi vida. Después entendí que Él me conoció desde antes de la fundación del mundo, que Él me vio desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que yo fuera concebido. Él conoció toda mi historia y por su pura gracia me eligió para ser su hijo. Y en el momento de Dios me convertí. Ni un día antes ni un día después. En el momento de Dios. No se trata de lo que tú conozcas de Dios, se trata de que Dios te conozca a ti. No se trata tanto de tu relación y amor por Dios, sino de su relación y amor por ti, lo que te hace cristiano. En otras palabras, no se trata de lo que tú hagas para relacionarte con Dios, que es importante, pero no se basa en eso, sino de lo que Dios ya hizo por ti a través de la vida, muerte, resurrección de Jesucristo. Tu vida está segura en Dios, no por lo que tú haces, sino por lo que Jesucristo hizo. Deja de estar tratando de relacionarte con Dios a través de tu nivel de santidad diaria. Dios no te trata así. Dios no te pone una estrellita en la noche si te portaste bien todo el día, o Dios no te da una patada en el trasero en la noche si te portaste mal todo el día. No es así. Dijimos la semana pasada que Dios me ha adoptado a través de Cristo, su obra en la cruz, el Espíritu Santo que viene a mi vida, y que cuando yo me presento delante de Dios, Él me ve hermoso como Cristo. Y Él me dice: mi hijo, qué gusto verte. No me dice: ¿leíste la Biblia hoy? ¿Te portaste bien hoy? No dice eso. Él me ve en Cristo, santo, sin mancha. Y eso es lo más seguro. Si quieres vivir otra vez con base a la religión, es lo más inseguro del mundo. Otra vez, lo hice, no lo hice, lo hice, no lo hice. Temor de Dios, me va a castigar, ya no me va a bendecir. Esa no es la vida cristiana. Miren, abran sus Biblias en Juan capítulo 6. Esto lo he dicho en otros mensajes, pero abran sus Biblias en Juan capítulo 6. Y vean por favor el versículo 28. ¿Cuál es el contexto? Jesucristo, la alimentación de los 5,000. Gente le sigue a Jesús. Algunos le siguen simplemente porque queremos otra torta y más refresco, ¿no? Y Jesucristo los para y les empieza a decir, y algunos empiezan a cuestionar a Jesús. Pero vean por favor el versículo 28. En el versículo 28 le dicen: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para estar bien con Dios? Para realizar las obras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces todo mundo debe sacar papel y hoja, porque Jesucristo nos va a decir qué tenemos que hacer. Entonces no hay pierde. No me tengo que imaginar cosas, porque Cristo me va a decir lo que tengo que hacer. La lista, Jesús, dame la lista. Vean el versículo 29. Esta es la obra de Dios, que ¿qué? Que creas. La vida cristiana se trata más de creer
y después hacer. Pero nosotros lo hemos hecho lo contrario. La religión nos dice lo contrario. Es primero ve a la iglesia, primero lee la Biblia, primero ora, primero hace esto, y después ser aceptado por Dios. Dios te va a dar unas palmaditas. Ese es mi hijo, ¿no? Vean todo lo que ha hecho mi hijo. Jesucristo dice todo lo contrario. Jesucristo dice, primero tienes que creer que a través de mi vida perfecta, a través de mi muerte en la cruz por tus pecados, a través de mi resurrección gloriosa, eres aceptado, perdonado, declarado justo, y eso es todo. Y cuando crees eso y sigues creciendo en el conocimiento de quién es tu Padre, qué es lo que yo hice, entonces vas a hacer. Por favor, no se vayan con la idea de que no importa lo que hago. No, el punto es que cuando tú crees verdaderamente te va a llevar a hacer, pero ese hacer que no es perfecto no es la base de tu relación con Dios. Lo voy a decir otra vez. Creer te va a llevar a hacer, pero ese hacer que no es perfecto no es la base de tu relación con Dios. Tu relación con Dios es segura en Cristo y por lo tanto puedes obedecer a Dios ahora con alegría. La motivación de la religión es miedo o recompensa. La motivación del evangelio es gratitud. La motivación del evangelio es gratitud. Primera de Corintios 8:3 dice Pablo, pero el que ama a Dios es conocido por él. ¿Y cómo es que amamos a Dios? ¿Qué dice Juan? Que amamos a Dios porque ¿qué? Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y mi amor a Él es una respuesta de su amor a mí. Y mi relación está segura porque soy conocido por Él. Estoy seguro. Soy conocido por Él. Tim Keller dice, nuestro conocimiento de Dios será mayor o menor dependiendo de muchas cosas, pero que Dios nos conozca es absolutamente fijo y sólido. Seguro, estoy seguro en su amor, estoy seguro en su perdón, estoy seguro en su fidelidad, estoy seguro y por lo tanto puedo obedecerle con libertad. Y si fallo en mi obediencia, puedo venir delante de Él con libertad, sabiendo que no me va a dar una patada en el trasero. Ahora, cuando perdemos de vista esto, que es bien fácil perderlo de vista, y empezamos a dudar del amor de Dios, y nos empezamos otra vez a ir hacia la esclavitud de la religión, un profesor de historia en un seminario bíblico dice lo siguiente con respecto a esto: los cristianos que ya no están seguros que Dios los ama y los acepta en Cristo, y creo que todos hemos pasado en algún momento por esto. No estoy seguro que Dios me ama simplemente por estar en Cristo, ¿ok? Sin considerar sus logros espirituales, son subconscientemente personas radicalmente inseguras, más inseguras que los no cristianos, porque ellos constantemente reciben mensajes acerca de la santidad de Dios y cuán justos deberían de ser. Su inseguridad se manifiesta en orgullo, en una fuerte defensa de su autojusticia y una crítica feroz hacia otros. Vean estas tres cosas, por favor. Un religioso, en primer lugar, va a ser una persona orgullosa. ¿Recuerdan la parábola de Jesús del fariseo y el publicano? Señor, mírame, no soy como este. Si vas a depender de tu relación con Dios con base a tus logros, cuando tú andas bien,
Te presentas delante de Dios diciéndole eso. Señor, te doy gracias que no soy como. Orgulloso. Número 2, una fuerte defensa de su autojusticia. Si alguien te critica, inmediatamente vas a decir no, y te voy a demostrar por 1000 razones que lo que tú estás diciendo está mal, yo estoy bien. Porque no puedes pensar que estás mal. Porque si estás mal, tú estás mal con Dios. Entonces te vas a defender como gato, ¿cómo dice? Panza arriba, ¿no? Boca arriba, lo que sea. Y número 3, una crítica feroz hacia otros. Simplemente mirarlos por debajo de tu hombro, ¿no? Ellos no son tan buenos como yo, ¿sí? Yo no soy tan malo como ellos, etcétera, etcétera. Un religioso o una persona que ha perdido su confianza en el amor de Dios a través de Cristo como la base, dependen desesperadamente de su justicia farisaica y no se dan cuenta que el pecado crece de su propia inseguridad. ¿Por qué las personas que más rechazaron a Jesucristo fueron los más religiosos, los más morales? No podían aceptar esto. Y Jesucristo, hay todo un capítulo, Mateo capítulo 23, donde ay de ustedes, a los más morales, los que querían basar su relación con Dios con base en su religiosidad, sus logros. No va por ahí, nunca va a ir por ahí. Si conoces a Jesús y sabes que Él te conoce, lo vas a disfrutar y harás a un lado los ídolos que quieren controlarte. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el evangelio? La religión te va a llevar siempre a una esclavitud, a la idolatría. El evangelio siempre te va a llevar a la libertad y empezar a disfrutar de una relación con tu Padre, porque estás seguro en lo que Cristo hizo por ti. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que nos hace libres, completamente libres de condenación, libres de la esclavitud del pecado y libres para adorarte a través de nuestros labios, nuestra vida, nuestra mente, por lo que tú has hecho. Señor que estás en los cielos, constantemente caemos en pensar que nuestra obediencia, nuestro desempeño espiritual es la base de nuestra relación contigo. Señor, abre nuestros ojos a deleitarnos más y más en la obra perfecta de Cristo a nuestro favor y entonces tener la libertad para disfrutar de tu buena voluntad en tu ley y obedecerte, Señor. Síguenos transformando. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.